también. Apóstol, en la siguiente pregunta de los miembros de la iglesia, le hacen esta pregunta: apóstol, ¿cómo me puedo someter a una autoridad que no es sometida a su propia autoridad? Bueno, ¿cómo someterme a una autoridad? Que aparentemente el ejemplo que da esa autoridad no es de sometimiento. Ah, ok, está bien, sí. Una vez más debemos de ir a la Biblia. Usted no debe de imitar, bueno, la Biblia dice, Jesús, Pablo hablando. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Jesús. A quien vamos a imitar es a Jesús de Nazaret. No vamos a imitar al pastor, ni al líder, ni al facilitador, ni al mantenedor, ni al anfitrión, ni al anciano, ni al diácono. Vamos a imitar a Jesús de Nazaret. Si uno dice, es que Él no se somete, porque Él no se someta, usted no se va a someter. Usted no va a imitar a esa persona que no se está sometiendo. A quien debemos de imitar, es a Jesús de Nazaret. ¿Y cómo lo imitamos a Jesús de Nazaret? Siguiendo lo que dice la palabra de Dios. Más sencillo no puede ser. O sea, realmente lo que usted está llamado a hacer es a sujetarse, aunque esa persona no se sujete. Porque el llamado es, la Biblia dice, gloria a Dios, la Biblia dice en Romanos capítulo 13, en el versículo 1, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Es interesante, porque lo que le está diciendo es que se someta a la autoridad, no está diciendo que se someta a una autoridad que es obediente, no está diciendo que se someta a una autoridad que a su vez se está sometiendo, está diciendo que se someta a la autoridad. No importa que sea obediente o que sea desobediente, que sea buena o que sea mala. El llamado es, las instrucciones son, el mandamiento, Romanos capítulo 13, versículo 1, es someternos a la autoridad. Observe cómo dice el versículo 2. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Eso lo que implica es que a pesar de que usted sabe que esa persona no se está sometiendo, pero su llamado, el mandamiento suyo es a que se someta. Si usted se somete a esa autoridad que usted sabe que no se somete, eventualmente, por su sometimiento, va a tener una vez más el honor y el favor del Padre. Y probablemente suba a una posición superior a la de esa persona que era su autoridad. Esto lo estamos llamados a entenderlo a la saciedad. Observa el tercer versículo de Romanos capítulo 13. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para los que hacen el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogio de ellas. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. No hay alternativa. No nos dice que sean autoridades buenas, no nos dicen que sean gobernadores buenos o gobernadores malos, que sean alcaldes buenos o alcaldes malos, que sean jefes de policía buenos o policías malos. Estamos llamados a someternos a las autoridades. No está diciendo que sean jueces buenos o jueces malos. Tenemos que someternos a las autoridades. Que sean pastor bueno o pastor malo, tenemos que someternos a las autoridades. Observe cómo dice en primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 13. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él
para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Más claro no puede estar. El llamado realmente, pastor, el llamado que tenemos es a someternos a las autoridades, no importa si son buenas o malas, no importa si son justas o injustas, porque no es a la autoridad mala, es a la posición que Dios nos puso en esa posición. Y por consiguiente, estamos haciendo la voluntad del Padre Celestial. Y ahí es donde está la bendición. Amén. Apóstol, en la siguiente pregunta del chat dice, si el pecado de ver pornografía viene y va de mi vida, ¿cómo hago para sacarlo y tener una vida completamente de agrado a Dios? Bueno, la pornografía viene como consecuencia de la primera vez que se ven las cosas. Y el llamado que hicimos en la enseñanza del miércoles, no, hace unos miércoles atrás, y el miércoles hablamos también en efecto, es no darle una segunda y una tercera observación a algo pornográfico. Porque así no se va a manifestar, no va a regresar una vez más. Y cuando intente regresar, lo que compartimos y lo que debemos de hacer, no solo porque lo compartimos, sino lo que estamos llamados a hacer, es a reprender ese pensamiento, a declarar inoperante ese pensamiento en nuestra mente. Y como escritura tenemos a 2 de Corintios, capítulo 10, en el 3 versículo. Mira si se acuerda, pastor. En 2 de Corintios, en el capítulo 10, en el 3 versículo, dice la Biblia. Bueno, vamos al versículo 4 inmediatamente para que redimamos un tanto el tiempo. Capítulo 10. Versículo 4. ¿Perdón? Versículo 4. Versículo 4, ¿lo tiene? Sí. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y en el versículo 6 dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando vengan de nuevo esos tipos de pensamientos, esos pensamientos de pornografía, ahí tiene la clave inmediatamente. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. En adición, cuando vamos a Filipenses en el capítulo 4, tenemos exactamente lo que usted está llamado a hacer. Obviamente, esta escritura es fundamental, derribando todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero en adición, en el capítulo 4, en el versículo 8, vemos aquí la clave. Véalo conmigo. Vamos a sustituir todos esos pensamientos, vamos a desplazarlos por buenos pensamientos. Vea cómo dice en Filipenses capítulo 4. ¿Lo puede leer, pastor? Claro que sí. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahí lo tiene inmediatamente. Se sustituyen no solo la pornografía, sino todos los pensamientos negativos que de ahí de la mente que vienen, los adulterios, las fornicaciones, todos los pecados vienen de la mente, conforme como lo compartimos ya. Pero usted lo que está llamado a hacer es a sustituirlos, es decir, desplazar esos pensamientos de pornografía. ¿Con qué? Con lo bueno, con lo amable, con lo justo, con lo de buen nombre, con lo digno de alabanza. Dice, en esto pensad. Y vea cómo dice el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis